Bienvenidos a Padre e Hijo Discuten Cómics. El día de hoy vamos a adelantar un poquito a Halloween porque las dos historias que traemos son medias creepies. Por un lado está, ¿cuál, Alan? Batman número 112, que es como el inicio de Fear State. O sea, ya habíamos visto cosas antes y habíamos visto todo el inicio, pero aquí es cuando ya se empieza duro. Ok. Fear State, que recordemos y lo platicamos cuando fue Free Comic Book Day, fue la propuesta de DC, que James Tynion viene escribiendo desde Joker War. y desde antes, desde la precuela de Joker War. Y cuéntanos un poquito de qué trata. Pues para eso nos tenemos que ir hasta la Joker War. Ajá. La precuela no, porque no sé qué pasó en la precuela, pero entonces en la Joker War vemos como a varios personajes que se van empezando a introducir en la Joker War, como a Clown Hunter, que es el personaje que mata payasos del Joker porque mataron a su papá cuando era joven. Entonces, Ajá. pues dijo, vamos a matar payasos. Ok. También después de la Joker War vino una historia con un personaje llamado Ghostmaker, que se convirtió en un compañero de Batman. Ok. Entonces, vemos esta nueva Batifamilia, que es vemos a dos integrantes nuevos de la Batifamilia, que es Harley Quinn, que se nos une, y Ghostmaker. Ok. Recordemos que James Tynion, que es el que está haciendo todas estas historias, estaba haciendo Detective Comics hace tiempo, hizo una gran Batifamilia en donde estaba Tim Drake, estaba Clayface, estaba Batwoman, o sea, siempre ha sido como de hacer todo un universo de personajes alrededor de Batman. Y ahora precisamente los que tú dices. Y entonces, como en la Joker War Batman perdió todo su dinero, aquí lo vemos como, además que ya nadie confía en Batman, por lo que hizo en la Joker War y porque el Joker utilizó sus gadgets o sus batimóviles. Toda la gente pensó que Batman era el atacante. Batman estaba fuera de la ley y entonces nadie confía en Batman. Entonces un Ya no está Gordon además, ¿no? Ajá, porque Okay. Gordon está siendo está ahorita con el Joker en una isla que se está escapando de él. Ok. Vemos a Simon Saint, el cual es como esos clásicos villanos que dicen que el héroe es una farsa, pero él crea un robot que se llama el Pacificador 01, que es como el nuevo policía de la ciudad gótica. Pero no es un robot, ¿no? Trae adentro una persona. Es Ajá. una especie de Robocop, más bien, aunque la persona que viene está viva, pero en algún momento lo puede controlar. Ajá. Ajá. Es un guardia, de hecho, de Arkham, ¿no? Un ex guardia. Han habido dos, el Ok. Pacificador X y el Pacificador 01. El Ok. Pacificador 01 se volvió loco. Aquí vemos cómo se volvió loco. Entonces, Simon Saint crea el Pacificador X. Ok. Se volvió loco. Entonces, Scarecrow como que usa la ventaja de que Batman ya nadie lo quiere. Entonces, para volverlo loco, y lo está logrando al parecer, porque Batman ya. Entonces, otra cosa que pasa antes de eso es que Simon Saint usa al robot para inculpar no inculpa a Batman, sino que lo usa para vencer a Batman y por fin ya arrestarlo. Ok. Entonces Batman y Simon Saint tienen una batalla. El ayuntamiento explota gracias a esa batalla y culpan a una organización que se llamaba la Fundación, creo, donde eran varias personas refugiadas después de la Joker War. Y ahí hay una clase de Harley Quinn, o por lo menos yo la veo como una muy parecida a Harley Quinn. Déjame. Sí, yo también la... Ajá. Esta. Ok. ¿Qué? No, pensé que estaba temblando. No nos asustes. Ajá. Entonces, la nueva Harley Quinn, y ella tiene una banda, entonces inculpan a la banda y ahora la gente va a buscar a la banda, pero la banda sí es buena, aunque la gente no lo sabe. Salud.
Y Ajá. como que hay una conexión entre Simon Saint y Scarecrow, porque al parecer se conocen y Simon Saint como que le tiene miedo, pero al mismo tiempo va a intentar arrestarlo. Entonces no sabemos, es como el gran misterio cuál es la conexión entre Saint y Scarecrow. Ya, Ok, ¿en qué acaba el cómic? el cómic acaba, déjame ver. Va a ser mensual, va a estar en Detective, que por ahí hay una precuela sobre las razones de ser de Simon Saint, ¿no? Recordemos que ahora ya todos los cómics, y sobre todo cuando son así eventos como en este caso, pues no pueden suceder nada más en un título, entonces se empiezan a expandir en una familia de títulos. Acaba, o por lo menos, o sea, van a pasar dos historias aquí. La de Clown Hunter, que él está combatiendo contra Scarecrow, Okay. pero en la inicial acaba con que crea el Pacificador X para poder vencer al Pacificador 01, no es COVID. Ok. Bueno, la segunda historia, no sé si podías decir esa palabra en los videos. El segundo cómic que traemos es Amazing Spider-Man número 73, que fue de los más discutidos esta semana. ¿Por qué? Porque falta un solo número para que acabe el run completo de Nick Spencer, ¿no? El gran misterio de Nick Spencer fue quién era este personaje. Kindred nos hizo pasar por varias teorías todo este tiempo. No sabemos bien a bien cuál es la maquinación de Kindred, pero en este número lo interesante es que desde el inicio Spencer empezó a retconear los errores o lo que él considera errores o historias fallidas de Spider-Man. Entre otras, te comentaba yo el tema de que cuando el Doctor Octopus suplantó a Peter Parker, obtuvo su doctorado. Entonces fue de lo primero que Spencer eliminó el doctorado de Peter Parker, que puede sonar a una burrada, pero no puedes tener a un personaje haciendo trampa, ¿no? Aunque sea de forma académica. Y esta historia lo que nos viene a retconear totalmente en este número es Sins Past. ¿Qué es Sins Past? ¿Sabes? La historia en la que Spider-Man descubre que Gwen Stacy y el Duende Verde Norman Osborn, ajá. tuvieron la caricia. Ok. Y entonces tuvieron hijos. Exactamente. En Sins Past se revela que Gwen Stacy la mató el Duende Verde precisamente porque estaba embarazada de él, ¿no? Incluso creo que ya había tenido a los hijos o por ahí andaba. Y que Mary Jane sabía todo. Creo que es un pecado que todavía me cuesta más trabajo digerir. Que Mary Jane, la esposa de Peter, sepa que la entonces novia inmaculada de Peter se había embarazado de Norman Osborn. Bueno, pues hace a los dos personajes femeninos, pues los vuelve casi radiactivos. ¿Cómo retconea Spencer tal situación? Hay una historia anterior a la saga del clon, en donde Peter conoce, o bueno, los papás de Peter están vivos. Recordemos que ellos fallecieron muchos años antes, cuando él era un niño, pero le revelan que estuvieron todo el tiempo en una prisión en Rusia. Entonces, pues ya grande, Peter conoce a sus papás y está con ellos, hasta que se descubre que los papás, y volvemos a lo mismo, fue una historia y una ocurrencia de Bob Budiansky, que era el editor de esa época, que dijo, trae de regreso a los papás. Le dijo a David Michelinie, sin saber en ese momento si iban a ser los papás reales, si iban a ser una inteligencia artificial, si iban a ser unos clones, y acabaron siendo unos robots. ¿Quién plantó esos robots? La inteligencia artificial de Harry Osborn. Ya desde ahí tenemos un revoltijo de historias, porque Harry ya estaba muerto, pero resulta que antes de morir hizo el plan junto con el camaleón, de traer de vuelta a los papás, ¿no? Y que estos papás eventualmente se iban a volver locos, como robots asesinos, y iban a atacar a Peter y a su familia. Esa historia acaba, o es precuela de la saga del clon, pero se descubre que hay una inteligencia artificial de Harry, una memoria de Harry viviendo por ahí.
No se volvió a tocar el tema hasta este cómic, en donde vemos a Norman Osborn interactuar con esa inteligencia. Recordemos que en este momento Norman es buena onda, porque lo atacó Sin Eater, el devorador de pecados, y al dispararle, pues se quedó con los pecados de Norman. Entonces Norman está en su etapa buena onda. Aquí están los papás, ¿no? Estos son los papás cuando se descubre todo el tema. Y Norman le dice a la inteligencia artificial: oye, pues en el Spectacular Spider-Man número 200 tú te moriste un héroe. O sea, Harry Osborn se murió siendo un héroe y arrepentido de haber sido un villano. Pero la inteligencia artificial, o sea, la memoria de Harry que está cargada en el ciberespacio o donde esté, es mala. Entonces, esa inteligencia artificial resulta ser el villano de toda esta historia. A Norman le lavó Misterio el cerebro, ahí lo vemos, y le hizo pensar que había tenido relaciones con Gwen Stacy. Entonces este número dice: eso es totalmente falso. Y a Mary Jane, se ha estado mencionando desde hace tiempo que Mary Jane entró a psicoanálisis, a terapia psicológica, cuando falleció Gwen Stacy. Y resulta ser que también el psicólogo era Misterio. Entonces, a ambos personajes, a Norman ¿Y cómo solucionan a los hijos? Y a Mary Jane, les hizo creer que Norman había tenido relaciones con Gwen Stacy. Los hijos son otros clones, para variar. Entonces, aquí están. Precisamente comenta que son clones, o que Sara y Gabriel, que son los nombres de los hijos de Gwen, han sido clones fallidos y que han ido modificándolos, porque además tuvieron que hacer que crecieran muy rápido. Entonces han ido matando clones. Y resulta ser que Kindred es Sara Stacy, ¿no? Todos dirigidos, lo habíamos platicado dentro de mi mueble de cómics en una de las historias. Me empezó a sonar porque justamente en la historia de Last Rites, que es el final o la primera parte del run de Nick Spencer, ahí Norman recuerda, ve a Spider-Gwen, y como es una Gwen Stacy, aunque no sea de su universo y sea más joven, él recuerda que tuvo algo que ver con la Gwen Stacy del universo 616. Y entonces nos encontramos que otro de los misterios que había en el cómic es un cadáver de Harry Osborn, mientras vemos ahí que Carly Cooper está interactuando con otro Harry Osborn. Ese otro Harry Osborn pues también es un clon y es precisamente Gabriel. Entonces todo esto viene a retconear Sins Past, que es una de las peores historias que ha tenido Spider-Man. Y parece que Spencer no se va a ir sin retconear que para mí es la peor y de todas, que es One More Day. La página final tiene a Doctor Strange y a Mephisto interactuando, y parece ser que las palabras textuales de Mephisto son: lo que realmente te concierne a ti o te preocupa, le dice a Doctor Strange, es la virtud de un héroe por la corrupción de un alma. Cabe señalar que un retcon que está haciendo Spencer, que no gustó mucho, es que resulta ser que Norman Osborn no era simplemente un empresario que hizo una fórmula y que la fórmula lo volvió loco y se volvió el Duende Verde, y que además nunca tuvo una buena relación con Harry. O sea, siempre, todas las caricaturas y las películas y todo lo que hemos visto, siempre Norman es distante con Harry, lo trata mal, a veces hasta prefiere a Peter. El retcon que hace Spencer es que Norman Osborn fue el primero que pactó con Mephisto el alma de Harry por tener fama y fortuna. Ese fue el retcon que está haciendo. Entonces, uno de los villanos más clásicos que tiene Spider-Man lo están volviendo ahora, pues, vinculado con Mephisto, ¿no? Todavía peor.
y pues seguimos con esta tendencia de tener al personaje metido en historias metafísicas, que ya vimos que la película pues va un poco en ese sentido, pero pues esperemos que el siguiente número aclare todo. ¿Y tú qué crees cómo va a acabar? Pues yo creo que de alguna manera Spencer va a limpiar la historia de One More Day. Probablemente se revele que eso también fue algo que Kindred de la misma manera hizo que pensaran que había pasado o alguna cosa así, y que realmente quien esté detrás del final del matrimonio sea Doctor Strange, como se vio en One Moment in Time, que originalmente pretendió retconear un poco, sin lograrlo, la historia de One More Day. No sé si me está gustando, ¿no? Porque todo este desbarajuste es para eso. Peter le iba a dar nuevamente el anillo a Mary Jane, pero sabemos que Peter está mal herido por la pelea que tuvo con 6 grupos de 6 siniestros, ¿no? Entonces, parece ser que no va a pasar, que evidentemente Peter o va a quedar en coma o va a morir, lo cual veo difícil, pero nuevamente el matrimonio se va a quedar volando. O tal vez se casen y se vayan. Y queda un solo número, digo, si Spencer acaba como telenovela de Televisa, sí le va a dar tiempo de contar todo. Si no, va a ser como un desbarajuste su último número, ¿no? Para el número 75, este es el 73, para el 75 entra el nuevo grupo y entra Ben Reilly ya como el nuevo Spider-Man. Entonces, veamos cuál es el siguiente cambio que va a hacer Spencer en la mitología de Spider-Man. Pero por lo pronto, Since Past desaparece. Esperamos les haya gustado este video. Yo sí me